3 ensaladas de piña cremosas que se preparan en minutos y quedan espectaculares. Vea pues, hoy arrancamos con una que queda tan rica que uno dice, ¿cómo así que esto lo hice yo? Ponga cuidado porque esta primera te va a dejar con ganas de hacer las otras dos, ¿cierto? Arranco con medio repollo blanco pequeño. Le retiro esas hojitas dañadas o marchitas, lo lavo muy bien, con calma, y luego con un cuchillo bien afilado lo corto bien finito, bien delgadito, casi como hilitos. Ahora lo pongo a desinfectar de manera natural, con agua hirviendo y un chorrito de vinagre blanco. Ya pues, y decime vos, ¿te gusta el repollo bien crocante o más suavecito así como lo estoy haciendo? Sigo con la piña. Vea este ingrediente, este es el que se roba el show. La lavo muy bien, le retiro toda la cáscara, esos punticos negros y saco 3 rodajas, que es lo que necesito. Las corto en cubos pequeños, la pongo a calar con una cucharada de azúcar, esto evita que la ensalada se vuelva amarga y además intensifica ese dulzor natural. Vea pues, eso empieza a oler delicioso. ¿Vos sos de los que la dejan así natural o también la calas como yo? Me contaron que si usted ve mis ensaladas y no se suscribe, el algoritmo lo va a castigar mostrándole tutoriales de cómo sacarle punta a un lápiz con una piedra. Hágame el bendito favor, no deje que lo metan en ese costal, suscríbase ahora y asegúrese que sus redes solo tengan ensaladas saludables y deliciosas. Ahora voy con una manzana verde. La lavo bien, la corto en rodajas, le retiro el corazón y las semillas y la paso a cubos pequeños. Ahora sí, llegó el momento bueno. En la ensaladera empiezo a combinar todo. Agrego el repollo bien escurrido, la manzana verde, la piña calada y 100 gramos de uvas pasas. Ya pues, esas pasitas son una belleza. Ahora paso al aderezo, que es lo que vuelve esta ensalada cremosa y deliciosa. En otro recipiente agrego 2 cucharadas de crema de leche, luego el jugo de medio limón, una cucharada de vinagre blanco, una cucharada de miel de abejas y una pizca de sal. Nada más, sencillo pero perfecto. Empiezo a batir despacio hasta que todo quede bien integrado. Una mezcla suave, cremosa. Vea pues, aquí es donde uno ya sabe que esto va a quedar espectacular. Incorporo el aderezo a la ensalada y ahora sí, con una cuchara mezclo suavemente, sin afán, asegurándome que cada ingrediente quede bien cubierto. Y vea pues, aquí viene la pregunta seria. ¿Vos serías capaz de parar de comer esto después de la primera cucharada o seguir derecho? Porque yo te digo algo, esto queda tan bueno que uno repite sin pensarlo. Pruebo y no, eso está brutal, dulce, cremoso, fresco, con ese equilibrio perfecto. De verdad que uno entiende por qué estas ensaladas se vuelven favoritas. Sirvo y vea, esto lo puedes acompañar con pollo, carne, asados o incluso comerla sola. Perfecta para reuniones, almuerzos o cuando querés algo rico sin complicarte. Bueno pues, contame, ¿te gustó esta primera o qué? ¿Le cambiarías algo? ¿Te animás a hacer las 3 o te quedas con esta? Déjame tu comentario que siempre te leo. Y como siempre, ¿la harías o no la harías? ¿Sabes cuál es el problema de estas ensaladas con piña? Que uno empieza diciendo, voy a probar un poquito, y termina limpiando el plato. Vea pues, esta segunda queda tan buena que compite con cualquier postre, pero es ensalada. Ponga cuidado porque esto está fácil y rápido, ¿cierto? Arranco con una piña, la lavo muy bien, con calma, porque vea, uno no se puede confiar. Le retiro toda la cáscara, esos punticos negros, y saco 3 rodajas, que son las que voy a usar. Las corto en cubos pequeños, vea ese color, eso ya provoca. Y aquí viene el detalle clave, la pongo a calar con una cucharada de azúcar. Esto hace que la piña quede más suave, más dulce y evita ese toque amargo que a veces aparece. Vea pues, decime vos también le pondrías azúcar o la dejas natural. Sigo con 150 gramos de uvas verdes. Estas las lavo muy bien y las pongo a desinfectar de manera natural con agua y vinagre. Ahora paso a 100 gramos de almendras. Me ayudo de una tabla y un cuchillo y las corto en trozos pequeños. Vea ese sonido, crocante. Esto le va a dar textura a la ensalada. Retomo las uvas verdes, las seco muy bien y las corto en mitades, quitando las semillas si tienen. ¿Vos sos más de uva verde o roja? Continúo con un mango bien maduro, de esos que uno sabe que van a estar dulces desde que los ve. Lo lavo muy bien, le retiro la cáscara, lo corto en rodajas y luego en cubos medianos. Contame pues, ¿vos preferís el mango bien maduro o más firme? ¿Se antojan de la ensalada? Guardan el video y ni un gracias ponen en los comentarios.
Comenten algo pues, que yo aquí paso horas editando para que ustedes queden como unos reyes en la casa. Un poquito de cariño en esos mensajes, no nos caería nada mal. Ahora hago el aderezo, sencillo pero poderoso. En un recipiente agrego 2 cucharadas de yogur griego natural, luego el jugo de un limón y una pizca de sal, nada más, simple pero perfecto. Empiezo a batir hasta que quede una mezcla suave, homogénea. Vea pues, esto ya promete. Ahora sí, llegó el momento bueno. En una ensaladera agrego todo: el mango, las uvas verdes, la piña, las almendras y 50 gramos de arándanos deshidratados. Vea pues, incorporo el aderezo y empiezo a mezclar suavemente, sin afán, asegurándome de que todo quede bien integrado. Vea cómo el yogur se pega a la fruta, cómo todo se vuelve cremosito. Eso ya se ve espectacular. Y vea pues, aquí va la pregunta seria. ¿Vos serías capaz de guardar esto en la nevera sin comértelo antes? ¡Ja! Porque yo no. Esto queda tan bueno que uno no espera. Pruebo y no, esto está a otro nivel. Dulce, fresco, cremoso, con ese toque ácido del limón que hace que uno quiera más. Ahí es donde uno entiende, por eso estas ensaladas se vuelven favoritas. Sirvo y vea, esto lo puedes acompañar con pollo, con carnes o simplemente comerlo solo como algo dulce pero equilibrado. Perfecto para compartir o para no compartir. ¡Ja! Bueno pues, contame, ¿esta segunda te gustó más que la primera o qué? ¿Le cambiarías algo? ¿Vos qué le agregarías? Deja tu comentario, dale me gusta, compartí esta receta con alguien que siempre dice, quiero algo rico pero fácil. Suscríbete y decime pues, ¿la harías o no la harías? Déjamelo saber. Y si te digo que esta tercera ensalada es la que termina robándose el show, ya pues, dulce, crocante, cremosa y con un sabor que uno no se espera. Ponga cuidado porque esta combinación queda tan buena que hasta el que no come ensalada repite, ¿cierto? Arranco con 3 rodajas de piña. Vea, esta es la base de todo. Las corto en cubos pequeños, bien parejitos, y de una las pongo a calar con una cucharada de azúcar, así tal cual. Esto hace que la piña quede más dulce, más suave y sin ese toque amargo. Decime ¿vos la dejarías natural o también le pones azúcar como yo? Sigo con un tallo de apio, lo lavo muy bien, le retiro esas hebras que a veces molestan y lo corto en trozos pequeños. Ahora voy con 100 gramos de nueces, me ayudo de la tabla, cuchillo y las corto en trozos pequeños. Vea ese sonido, crocante, eso ya suma puntos. Contame pues, ¿vos sos más de nuez o de almendra? Me encantaría contar con su suscripción para que estas ideas sigan apareciendo en su día a día. Este canal está lleno de preparaciones saludables y prácticas. Cuando usted se suscribe, se mantiene cerca de todo este contenido y nosotros felices de seguir aportando. Paso ahora a la manzana verde y la manzana roja. Las lavo muy bien, vea, bien limpias. Luego las corto en rodajas, les retiro el corazón, las semillas y las paso a cubos pequeños. Ojo pues, si hasta aquí te está gustando la combinación, suscríbete a Qué Rico Recetas y déjame en comentarios cuál de las 3 ensaladas te ha gustado más. Vea que eso ayuda un montón, ¿cierto? Ahora sí, llegó el momento bueno. En la ensaladera empiezo a agregar todo: la manzana verde, la manzana roja, la piña ya caladita, el apio, las nueces y 100 gramos de arándanos rojos deshidratados. Vea pues. Ahora preparo el aderezo directamente. Agrego 3 cucharadas de yogur griego natural, este es mi preferido, cremoso pero liviano. Luego el jugo de un limón, vea ese contraste, dulce con ácido, y una pizca de sal, nada más. Empiezo a mezclar suavemente, despacio, vea cómo todo se integra, cómo el yogur envuelve la fruta, cómo las nueces y el apio se reparten. Eso ya se ve cremosito, brillante, provocativo. Y vea pues, aquí viene la pregunta seria. ¿Vos crees que una ensalada puede competir con un postre? Porque esta lo hace y sin problema. Sirvo y vea, esto lo puedes acompañar con carnes, con pollo o comértelo solo. Perfecto para compartir o para no compartir. Bueno pues, contame, ¿cuál de las 3 fue tu favorita? ¿Esta te sorprendió o no? ¿Le agregarías algo más? Deja tu comentario, dale me gusta, comparte esta receta con alguien que siempre dice no me gustan las ensaladas. Suscríbete a Qué Rico Recetas y decime pues, ¿la harías o qué?